¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, ya acá en la ciudad de Osorno, Guillermo en Santiago, Francisco en Yanquihue, todos desplazados de alguna otra forma en cada uno de su lugar de laburo, también de trabajo para poder hacer un poco, terminar el círculo de lo que fue la evaluación de la semana pasada con los jugadores. Ahora vamos a hacerlo con el cuerpo técnico. Antes de eso, recordar lo que pasó hace 9 años atrás. Estábamos en la cancha en este momento, el primer ascenso a segunda división profesional después de 4 años de ciclo de trabajo encabezado por Marco Miñape en lo deportivo. Victoria 3-1 a Recoleta, estadio totalmente lleno, desde ahí que yo creo que no se llena el Parque Chot. Guillermo, estuvimos juntos ese día con mi viejo viendo el partido, recuerdo. ¿Qué recuerda de ese partido, de esa campaña del equipo de Miñape? Buenas noches. Hola Felipe, buenas noches amigos de Todos por el Prodi. Sí, yo creo que como el gran recuerdo de tan lleno el estadio, no lo recuerdo de ahí en adelante en otra oportunidad, claramente con Puerto Montt o otros partidos de Copa Chile, pero ese nivel, claro, esa sensación que había de volver al profesionalismo fue como bien expectante. Estábamos todos ahí con la sensación de, pues, es como era, uff, por fin, así como que ya se dio. Ya, bueno, después se pasan otras cosas, pero en ese momento fue una jornada, claro, así como estar viviendo era algo histórico en su momento, ese día. Y claro, fue un plantel que, claro, que igual era aguerrido, que se comprometió eran jugadores que tenían yo creo que ha faltado esta época, la verdad, que faltaba pachorra, tenían hambre de ascender. Ya, y bueno, una cosa era, claro, lo que decían y lo demostraban en la cancha, lamentablemente como ustedes lo analizaron, ¿cierto? La semana pasada, claro, hay hombres, hay plantel, pero claro, falta esa jerarquía aún para dar ese paso nuevamente de poder subir de categoría. Y que no, claro, un buen recuerdo y casi nos había pasado haberlo publicado más temprano, pero bueno, por cosas de la jornada, pero obviamente ahí siempre el recuerdo está. Muchas gracias, Guillermo, por las primeras sensaciones. Lo mismo para Francisco. Recordar ahí que vi al Puma Rodríguez ahí conectado. Un abrazo para el Puma, que fue relator ese día, porque ese día se dio el partido por el canal municipal. Ya, para todos Claro, son y también para los alrededores. por favor, no te Francisco, ¿cómo ve. estáis? Buenas noches. Buenas noches, Felipe y Guillermo, tanto tiempo sin vernos. Hace tiempo no podíamos coincidir en un programa. Estuve perdido, perdón, ahí asumo Eh, y la bueno, decía de usted. yo también tuve perdido un buen tiempo. A ver, un día histórico, ¿ah? Mire, no sé, esto va más allá de pensamientos políticos, pero sabéis que más ocurrió un día como hoy, pero hace 19 años A ver, cuéntela bien. falleció cierto dictador, Ah, el caballero. falleció el caballero. Sabes que se me fue totalmente de la cronología. Mira, solo por un día histórico, ¿ah? 10 de diciembre. Un 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos también. Más claro. Sí, eso lo tenía claro. Mira todo lo que se va juntando en un 10 de diciembre. Ah, pero yo creo que la festividad más importante del día, por lo menos para un hincha sornino, Claro. es la que ocurrió hace 9 años. Mira, ¿y sabes qué? Me metí en Facebook porque estaba seguro que había publicado algo ese día. Pero segurísimo. Y me acuerdo, y tengo aquí la publicación. Y coloqué Grandes Deportes Provincial Osorno. Se renació desde las cenizas. Hoy de vuelta el profesionalismo ante más de 8.000 hinchas, lo más grande del sur. Ahora celebra a Carlos González, celebra abuelo querido por ese equipo que me enseñaste a amar, por ese equipo al cual fui a ver contigo muchas veces, a ese equipo al que fuimos a ver la primera vez que fue en estadio, a ese equipo que juntos salimos a celebrar por última vez cuando ascendió a la División de Honor. Celebra desde la mejor galería, desde la mejor tribuna, el mejor palco, aquel donde la entrada es la vida misma. Celebra a Carlos González que nuestro equipo, pequeño en plata pero gigante en la cancha, volvió a ser profesional. Aguante los todos, aguante Deportes Provincial Osorno. Ese día yo ya vivía acá en Yanquihue, llevaba un año viviendo acá, y sintonicé la radio Sago. Me acuerdo perfectamente, estuve con el teléfono en la radio Sago, yo en mi pieza encerrado todo el primer tiempo. Me acuerdo que bajé al baño, salí del baño, me prendí un cigarro y estuve en el patio todo el segundo tiempo. No sé cuántos cigarros me fumé, sinceramente. Pero ese día lo tengo marcado porque los últimos 2 minutos
De hecho, desde el tercer gol en adelante estuve de rodillas, en cunclillas, escuchando, hasta escuchar el pitazo final. Y lo único que de verdad pasó por mi mente fue la primera vez que fui al estadio con mi abuelo a ver a Provincia de los Hornos. Y que el año siguiente celebramos el ascenso a Primera División. Entonces, hay mucha carga emocional en un día como el de hoy. De verdad que hay mucha carga emocional porque mi abuelo había fallecido un año antes. Entonces, es súper cargado para mí porque para mí Provincia de los Hornos es eso. Es el recuerdo con mi abuelo. Es ir al estadio con mi abuelo, con mi tío, con los amigos de mi tío, ir en un piño enorme y sentarnos en el arco norte y putear al que había que putear y gritar los goles que había que gritar, porque así se vivía el fútbol antaño. Y también es una sensación de esperanza de que el equipo hoy día, nuevamente en segunda división profesional, debe ya revivir las viejas glorias. No se pudo este año, ya analizamos en parte porque hoy día toca analizar en la otra parte, pero es un día que yo creo que para cualquiera que los colores de Provincia de Osorno lo mueven, es un día pero histórico, ganar la Recoleta 3-1 en casa, estadio lleno. De hecho hay un video de la Bio que también lo repliqué y se ve el estadio hermoso. Una calidad horrible el video, pero el estadio se ve hermoso. No, divino. Después cuando empezaron con el tema de la linterna en el celular, era una de las primeras veces que se veía eso en un tema público, en un espectáculo deportivo por lo menos. Sí, Recordar el partido, que el primer tiempo fue muy apremiante. Recoleta tenía muy buen equipo, Buen equipo. abrió la cuenta y creo que la pelota no la tocábamos. Afortunadamente empatamos con un cabezazo de Pablo Domínguez al final del primer tiempo. Y creo que Marco hace una muy buena jugada, porque recuerdo muy bien que alguien que entró muy bien el segundo tiempo fue Felipe Parra. Entró muy bien Parrita ese día en el segundo tiempo. Creo que hizo el centro para el tercer gol, 2 goles de Villegas. Y después Recoleta ya no se lo sacó. Y dijiste una frase muy buena de todo el buen relato que mencionaste ahí, Francisco. O sea, la escasez enfocado a la resiliencia. Eso fue lo que marcó el equipo de Marco Millape, porque fue un equipo que al final del torneo tuvo una regularidad que ganó prácticamente todos sus partidos, pero en la interna hubo muchos problemas, como fueron todos los problemas que comenzó desde el momento que se decidió nuevamente recomenzar. Entonces, de alguna u otra manera, la idea también volver un poco a esa resiliencia, o sea, que cuando las cosas se complican, el corazón sea gigante, no se achica. Que cuando las cosas se complican, no aparecen los grupos, sino que aparece el equipo. Que cuando las cosas se complican, aparece el líder, no aparece la respuesta de jugadores talentosos. Entonces yo creo que eso echamos un poco de menos en relación al campeonato de Chile de este equipo, que después lo hizo una semana después en Santiago, no recuerdo bien el nombre, pero en Cardenal Caro se jugó ese partido. Y con el ascenso del otro día de los chicos en La Serena, o sea, equipos que netamente enfocaban a la resiliencia, que le faltaba mucho, que de hecho era en tema de talento, a veces incluso se quedaban con otros equipos, pero sacaron todo lo otro, dieron todo lo que podían dar. Entonces, nuestro reconocimiento para los dirigentes de la época, para Marco Millape encabezando ese proyecto deportivo que ahí rondaba los 4 años, a los jugadores también, muchos jugadores del fútbol de los Toritos en la época de Aníbal Silva, como Lefián, como Barrientos, Felipe, como Gabriel Barrientos, como Felipe Parra, como Villegas, en el arco estuvo Aravena, también Paul Araya, Pablo Domínguez. Entonces, ese equipo se hizo fuerte defensivamente hacia adelante. Y el recuerdo tenía que estar obviamente en una fecha, como dice Pancho, muy importante, porque fue la primera vez que se subió a segunda división profesional, pero más allá de eso, el estadio, un recuerdo inmenso, porque estaba lleno hasta las banderas. El Morro, el Arco Norte, Tribuna. O sea, ese equipo realmente contagió a través de la adversidad y tuvo el premio mayor, que fue el Campeonato de Chile 2016. Así que nuestro recuerdo para todos, obviamente, los que fueron parte de esa morada, parte de esa campaña, en la cual provocó el 4º título nacional de Provincia de los Hornos, ya sumado anteriormente a los 3 que tuvo en primera vez, el 90, el 92 y el 2007. Muchachos, bueno, como decía Francisco, hace rato ya que no nos encontrábamos los tres, ya hicimos una evaluación de lo que fue los minutos cualitativo y cuantitativo del plantel de jugadores.
Ahora nos vamos al cuerpo técnico. 2 cuerpos técnicos con muchos preparadores físicos, no sé si 3 o 4 terminaron, en la cual hay momentos importantes en la temporada que también nos permite recordar, y para concluir este programa, a pesar que estamos recién comenzando y agradecemos a todos los que están conectados con nosotros, del por qué tiene que venir un entrenador diferente al perfil de lo que vamos a hablar ahora. Si queremos, obviamente, el premio mayor, el mismo premio mayor que se tuvo hace 9 años atrás. Entonces, comenzando un poco más de la evaluación de Guajardo de Venegas, hay que sintetizar todo en el momento de que el 31 de enero Provincial Osorno ratifica a Rodrigo Venegas como entrenador para esta temporada. Y pasaron 5 días en la cual hubo un cortocircuito con el presidente, nunca quedó aclarado, ninguna de las dos partes, y Venegas decide rescindir el contrato. Pasaron 2 días y aparece el profesor Fernando Guajardo, con mucha experiencia en el fútbol joven, no en el primer equipo. Y aquí la primera pregunta, comienzo contigo, Francisco, después voy con Guillermo. Porque una de las cosas que me quedó claro cuando fue a buscar el entrenador en ese instante, Jorge Vidal, que voy a buscar a alguien de mi confianza, más allá si haya dirigido primer equipo, juvenil, fútbol joven. Porque lo que me pasó, que nunca se aclaró, me permite indicar a traer a alguien de mi confianza. Y esa persona de su confianza fue Fernando Guajardo. Y él comenzó la segunda semana de la pretemporada de Provincial Osorno. Sí, a ver, me parece que la lectura que todos hacemos es la misma, ¿ya? Y que se entiende en el contexto de que, chuta, llamaste a un técnico y a los 5 días pasó algo que nunca se dijo, solamente se dijo, lo dijo acá Jorge Vidal, de que había habido un malentendido, un conato, hay un desentendimiento entre dirigencia y director técnico que llevó a su salida, ¿ya? ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero claro, en ese contexto era lógico entender que va a traer a alguien que sea de su confianza porque alguien que no era de su confianza le falló en su primer momento y necesitaba componer rápido y de ahí sale el nombre de Fernando Guajardo, con quien entiendo yo se conocían del periplo que tuvo Jorge Vidal en la quinta región. Había un conocimiento del técnico, había confianza, había una relación de amistad prácticamente entre ambos, que yo asumo que continúa más allá de que Guajardo no es o terminó no de la mejor manera su periodo en Provincia de Osorno, pero claro, es entendible, pero con muchas dudas, porque como bien tú decías, nunca había tomado un primer equipo, salvo un interinato de un partido en San Luis de Quillota, pero más allá de eso no había hecho nada. Ahora, la experiencia acá en Osorno le permitió a Guajardo ser el interino de San Luis de Quillota a su vuelta y quedar a puertas a una victoria de la liguilla de ascenso, que podríamos haber tenido donde tuvimos al Conce, que terminó siendo ascendido, y San Luis quedó ahí, tocando la puerta simplemente. Pero claro, le sirvió de experiencia para levantar un San Luis de Quillota. Algunos dirán, Guajardo vino a hacer la práctica. No lo sé, no lo sé si vino a hacer la práctica, porque si uno mira la totalidad de los números, y que ya entraremos en ese detalle, me parece que había algo de conocimiento. Faltó, por supuesto que faltó, y por algo se fue, ¿ya? Pero, repito, es entendible la decisión, pero con la distancia que merece el tiempo, me parece que no fue la correcta. No se te escucha, Felipe. Sí, ahí sí. Pancho, súper importante lo que dices al final, porque hay que recordar que Jorge Vidal siente que la salida de Diego Martínez es un remesón interno y externo, más allá que lo interno. Es decir, obviamente hubo una mala campaña en los primeros 4 partidos, que se perdió, estamos claros. No, pero los primeros 3 partidos, perdón, se perdió. Pero recuerda que hubo ahí, como, no sé si ustedes recuerdan, el tema de que hubo como un desconcierto el primero con el municipio, de que hubieron personas del municipio que instalaron su opinión de que no tenía que seguir el entrenador. Entonces, él sintió como de manera externa de que le estaban tirando haber sacado al entrenador, más allá de los 3 partidos que perdió, era por un movimiento externo, ¿ya? Porque él, si hubiese continuado el 2024, Martínez termina su campaña. Pero Diego Martínez toma una decisión. Entonces, ¿por qué vuelvo al tema de Villegas? Porque él toma la decisión, Guillermo, en que ya, alguien de confianza. Necesito a alguien de confianza que ojalá podamos llevar este tema más allá, obviamente, de lo que pueda provocar la primera parte en relación a los resultados. Porque
Después de Gallardo, muchachos, nosotros hicimos la línea del tiempo interna, llegó Fran Valenzuela, Ricardo Fuenzalida, Diego Matamala, Daniel Vicencio y Gustavo Castro. Más Ambiado, Bielkivich, Fuentes, Gutiérrez, Melo, Meneses, Camoncurano o Miguel Ángel Orellana y Carlos Soto, que comenzaron entrenando con los sub-20 la primera parte de la semana con Venegas, que después se fue. Sí, fue algo, bueno, la confianza la agarró Venegas desde la etapa que estuvo post Diego Martínez, ¿cierto? Que igual fueron 10 partidos el 2024. Y luego que se va Venegas, por eso, claro, que vamos a insistir, porque nos ha pasado, va a ser 10 meses, 11 meses y no sabemos por qué se fue Venegas en febrero. Ya, pero yo creo que ya no lo van a decir, independiente de que ahora puede que Venegas no renueve, porque alguien me preguntó si quién sabe, quién es el técnico, no se sabe. No sabemos si renovó o lo echaron, no hay comunicación. Disculpa que no hay renovación de contrato en este caso de Venegas. Venegas terminó el 30 de noviembre, como varios jugadores de Provincial Osorno. Claro, hay varios que algunos se han despedido, otros autocríticos. Me ha faltado leer un poco más de autocrítica, pero bueno, cada cual con su perspectiva. Entonces, claro, vino esa salida que, claro, todos quedamos pestañando porque, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, último un comunicado, nadie quiso hablar, nosotros tratamos de hablar con él, lo comunicamos internamente con Venegas, dijo que se disculpaba, pero que no quería hablar, ok, ya se respeta, pero le preguntamos a Jorge Villar, tampoco no, una diferencia, ok, pero ¿qué diferencia? No se supo. Entonces pues, llega Fernando Guajardo, que Carto no lo conocía o que no había tenido una campaña como en un primer equipo. Ya como hizo Francisco Caravilla, tenía experiencia en fútbol joven, tuvo que cubrir en algún momento al profe en San Luis, pero no mucho más. Entonces, claro, fue como una, entre comillas, si fue una apuesta que volviera a Venega este año, también fue una apuesta a Guajardo al principio de temporada. Pero los números lo avalan, que fue una buena campaña. En la primera rueda y los partidos que tuvo la segunda fue una buena campaña. Claro, hubo un par de partidos un poco bajos, pero dentro de la curva que uno puede entender está bien. Ahora, como dice, la confianza que tiene que tener Vidal. Básicamente, yo creo que es un poco por su personalidad y no se arriesga a traer a alguien que no conoce. Ya va por él, porque los técnicos que ha traído son de su confianza o los conoce, tiene algún grado de comunicación o de referencia, ya que tiene. Entonces, si uno dice ahora, chuta, ¿a quién va? Ya, si no, como dices tú, si no renovó a Venegas, ¿a quién va a traer? ¿Ya? Ahora, la gran duda es, ¿va a seguir Vidal? ¿Va a seguir el proyecto Provincial Osorno 2026? Todos creemos que sí, porque no han habido luces o grandes luces de que no, pero durante igual te deja la duda. Entonces, claro, ¿a quién va a traer si alguien tiene que ser alguien de su confianza? No, tendría que ser como la wea vida loca, así como, oye, voy a volver a traer a Guajardo porque hizo una buena campaña y ahora sí. Entonces, como que ya de nuevo. Entonces, uno tiene que. Hay números, hay cosas, pero claro, si se fue porque no le gustó, por X motivo, que más o menos uno ya pudo averiguar por ahí por qué no siguió, por un poco más de ambición, que era un poco más relajado. Nosotros uno quiere a alguien de carácter que maneje este plantel. Que este plantel no decir que es un plantel cabrón, pero si hay figuras o hay hombres de experiencia que de alguna manera igual pueden manejar el plantel. Entonces, si en algún momento supimos que le preguntaron incluso al plantel si estaban de acuerdo que venga Venegas, ahora no, para la idea es que la dirigencia diga ok, o Vidal diga ya ok, este es el técnico, y el técnico se maneja con el plantel. Pero tiene que ser alguien que tenga, tampoco vamos a traer a un hay un presupuesto, pero tiene que haber alguien que conozca la categoría, que tenga experiencia en el tema. Obviamente hay un nombre que está disponible ahí, que no renovó en Puerto Montt, que es una buena alternativa. Pero claro, hay que ver el tema económico, el proyecto. Pero importante es lo que ve el técnico que venga, tiene que tener pachorra y conocer la categoría porque el premio es uno solo. Ya que tiene que ir por ahí la convicción, tanto del club como del entrenador, para que eso se transmita a los jugadores, porque los jugadores tienen que creerse el cuento, porque es un tema que lo comunican, y otro tema es demostrarlo en la cancha, y eso es lo que ha faltado estos 2 años, y principalmente este. Bueno, volvamos con Guajardo, que después obviamente es una especie de línea del tiempo, y después vamos con Venegas. Agradecemos a todos los que están conectados, ya vamos a leer. De ahí por ahí dice que Pillo Vera ni ahí con Osorno, no quedó de manifiesto en el audio para nada, de puntero izquierdo. Y tú decías, alguien que conozca la división. Pillo Vera hizo un diagnóstico de Osorno, clarito. Clarito.
Clarito, en dos frases. En dos frases. En dos Está frases. totalmente claro cómo es Osorno. Le preguntaron. Sí, Sí. esto, no tiene buenos jugadores, un poco viejo, pero Ojo, ¿y qué pasó? Después del. claro. No estábamos tan lejos nosotros cuando en el discurso. ¿Se dieron cuenta, no? Sí. ¿Qué pasó después del clásico? Claro, el declive. Ya. Pancho, antes de jugar el primer partido con Melipilla, no podemos dejar en vano el primer problema administrativo que tuvimos con estos señores de la delegación presidencial, que fue la noche taurina. Ustedes estuvieron presentes, prácticamente nos movieron todo, porque nos dijeron un aforo muy limitado, 100 hinchas visitantes, en un horario prácticamente muy poco amigable, un día sábado, en el verano sobre todo. Lo destaco porque fue el primer problema, del gran problema que después se provocó, y después cómo solucionaron en la marcha un problema en 4 días. Imagínate qué irrisorio, es bueno recordarlo. Y el primer partido vi bien al equipo, se ganó 3-1 Melipilla, el campeón deportivo de la temporada pasada, un partido duro, donde Castro entró desde la banca, lo destaco porque creo que fue una de las figuras del partido, sobre todo el segundo tiempo. Se gana 3-1 a un rival pesado, y yo creo que ahí decíamos, estamos para. Sí, a ver, son varias cosas antes de ese primer encuentro. Ya, primero, bien tú lo decías, estos problemas con la delegación presidencial, que no, que la cantidad de gente, que el hincha, que los desmanes, y en los últimos años no había pasado nada. Bueno, el año anterior, el año pasado, nunca nos pusieron problema por el clásico, no pusieron ningún problema por el clásico. Y el clásico se jugó prácticamente estadio lleno, aforo completo de lo permitido para el Rubén Marcos Peralta. Ya, no las 10.000 que quisiéramos, pero 6.000 prácticamente. Y no hubo ningún problema, pero este año extrañamente partimos con estos problemas de aforo. Ok. Ahora bien, yo me quedo con algo que escuché hoy día de Diego Bielkevich, agradecimientos a País Lobo, que fueron los que publicaron una muy buena entrevista a Diego por parte de Álvaro Torres, en la que justamente le hacen esta pregunta a Diego, de cómo vio él el inicio del campeonato. Y Diego decía que, claro, ante un campeonato que fue terminado en octubre del 2024, y empezar a entrenar en febrero del 2025, 20 días después del clásico como noche taurina, y a la semana siguiente un partido importantísimo contra el campeón en cancha, claramente el equipo no iba a estar del todo físicamente, pero estuvo en lo mental, y ese estar en lo mental fue lo que permitió, por ejemplo, un empate con Puerto Montt en la tarde taurina, pero además ganar la Deportes Melipilla, que ya venía muy golpeado administrativamente. Entonces, esa victoria es la que muchos dijimos, chuta, parece que el equipo está, porque además a eso se le sumaba otro ingrediente, las declaraciones de Fernando Guajardo en su llegada. Este equipo está para buscar el único premio, o sea, ser campeón. ¿Ya? Porque ese fue el discurso instalado desde ese día, ¿ya? Y no me pueden decir que no porque estuvimos ahí, ¿ya? Lo vimos, lo escuchamos. Entonces, ahí es donde queda la sensación de que, chuta, este equipo está para cosas grandes. Y obviamente, si uno ve los números, es brutal. O sea, ganar 3-1 en el primer partido. Y después entrevistamos a Cristian Magaña, jugador de Deportes Melipilla, quien decía que esto no pasa tanto por la cancha, sino que supuestamente que el arbitraje, que ellos se sentían traicionados porque habían sido campeones regulares, pero por una investigación ahí medio trucha, medio necesitada, los bajaron. Chuta, lo siento mucho porque esta victoria de Provincia de Osorno vino a decir, chuta, Melipilla quizás no está para estar más arriba, ¿ya? Y bueno, después nos dimos cuenta que deportivamente Melipilla era otra cosa, ¿ya? Esto fue quizás no sé, un tropezón, porque después empezó a Melipilla a ganar regularidad. Pero claro, deja el mensaje de que Osorno podía hacer muchas cosas, ¿ya? Y otra cosa que complemento con lo que decía Diego, porque también lo dijo Diego, la diferencia que él vio entre Provincia de Osorno y Deportes Puerto Montt ese día fue brutal, porque Puerto Montt terminó el año, un mes de descanso y empezó a entrenar. Inmediatamente, sin bases, solamente teniendo el técnico y una base de jugadores del año anterior. Simplemente eso y entrenar, moverse por la provincia del Yanquihue. Lo vieron entrenando en Puerto Varas, lo vieron entrenando en la Isla Tenglo, en Puerto Montt.
se movieron por la comuna, ¿ya? Y buscaban acercar al club a la gente. Y de hecho, el mismo Diego se cargo de sus críticas y dice, eso es lo que también tenemos que hacer nosotros. Buscar una forma de que sin conocer las bases podamos ir entrenando desde ya. Porque sin ese ritmo futbolístico no lo vamos a tener a lo largo del campeonato. Me parece un punto, pero clave. Ahora, con esta victoria ante Melipilla de local, se empezaba con un muy buen pie. Sí, lamentablemente ese buen pie duró hasta 48 horas, porque el día lunes, lamentablemente se informa por parte del club que se pierden estos 3 puntos por el tema de pagos atrasados de remuneraciones de lo que fue el año pasado, en la cual fue el primer colapso emocional, Guillermo, que tuvo el equipo. Porque deportivamente tal vez no lo sintió. En San Vicente perdió 3-0, lo dio vuelta 3-3, casi lo gana con un hombre menos. Nuevamente Castro siendo figura también con Fuenzalía. Contra Sandino se gana 3-1, un partido cerrado el primer tiempo, se abre en el segundo. Ahí aparece el gol de Lauler, yo creo que la acción más emotiva en el año fue el gol de Gonzalo Lauler, después cómo volvía, después cómo transparentó el tema obviamente de su depresión. O sea, la primera pelota que toca, recuerdo que Pancho en el relato lo menciona, el gol de Lauler. Y ahí pasan dos cortocircuitos entre medio. Lo de los puntajes con Melipilla, estos 3 puntos, que después iban a ser más, que afortunadamente no lo fue. Y aquí también tengo que poner en la balanza el partido amistoso con Puerto Montt. ¿Por qué lo coloco? Porque se nos lesionan jugadores, jugadores que eran titulares indiscutidos por lo menos en ese momento, como Vicencio. Había jugado los 270 minutos, se lesiona y de ahí nunca más vimos la versión de Vicencio como central, independientemente que tuvimos varias parejas durante el transcurso del año. Pero tú, ¿cómo viste esa primera trilogía de deportivos? ¿Lo viste también como de esa manera? ¿El equipo de alguna manera se estaba ajustando a lo que quería la gente? Claro, porque estaba haciendo una buena, de alguna manera estaba haciendo una buena campaña. Yo, bueno, lamentablemente como no se pudo transmitir el primer partido y no pude ver el partido de Melipilla, lamentablemente, solo los goles. Pero claro, ya después se pudo ver el partido con Velázquez, que se mostró por lo menos bueno, un primer tiempo horrible, por lo menos mostraron actitud. Y como dices tú estuviste ahí, hasta se pudo ganar el partido, a la vuelta. Pero bueno, un empate no fue a como se dio el resultado. Tú dices, oye, pero si quieres salir campeón tienes que ganar todo. Ya, pero bueno, tuviste una mala tarde, ponen un montón de factores que podemos mover para atrás, que el pasto, que el calor, un montón de cosas, pero ya, ok. Se sacó el partido de alguna manera, o sido muy, muy malo el perdido. Y luego ganar a Trasandino, que ya te reconforta, ya tienes una campaña, 2 partidos de local ganados, hiciste 3 goles, solo te hicieron 6 goles, perdón, solo te hicieron 2. Ya el equipo se había de alguna manera mecanizado. Ya y íbamos tan bien, como que íbamos tan bien hasta el partido con Puerto. Que lamentablemente, independiente del resultado, yo creo que igual había que probar jugadores, siempre te decíamos ya, y Guajardo tiene esa lógica o esa característica que equipo que gana repite, entonces claro, esos 3 partidos básicamente se movieron muy pocos hombres, pero estaba manteniendo un equipo, más o menos estaba conociendo el equipo titular, y más o menos las variantes, que eran las opciones de cambio. Pero lamentablemente con este partido con Puerto Montt se lesionó en primera instancia Vicencio, pero la más crítica fue la de Chiquisoto, que estaba haciendo una buena campaña y una fea y dura lesión. Yo creo que eso igual le afectó un poco a los jugadores. Algunos jugadores, yo creo que yo, porque pude ver ese partido, lo compré con ese partido amistoso que lo transmitió la liga, aprovechando esa fecha vacía que había, este extraño campeonato con pausas. Ahí hicieron una buena, o se no comportó esta alianza, entre comillas, que una fue la tarde taurina, después este partido de vuelta, en esta pausa que había. Y claro, fue un partido que lamentablemente, claro, después ya con la lesión, como que yo creo que ahí le afectó, yo creo que de ahí afectó un poquito la cabeza de algunos jugadores, porque claro, ahí se decayeron, ya Puerto Montt ya hasta los juveniles le hicieron un gol, entonces ya claro, fue un partido extraño, que no se pudieron ver muchos hombres al final, porque como que partió con los mismos y después fue haciendo cambios. Pero claro, ahí esas dos lesiones como que algunos jugadores como que se frenaron. Dije, oye, se lesionó feo Chiqui, se lesionó Vicencio, cada vez costó que volviera. Afortunadamente llegó Gonzalo Lauler a cubrir ese puesto, pero lamentablemente no en su posición. Entonces eso afectó harto no sé si harto, pero claro, no estaba cómodo Gonzalo de stopper por la derecha. A pesar de que se afectaron bien con Luciano. Pero claro, después esa alternativa que se va a ir a volver Vicencio, pero tuvo 5 fechas lesionado, tuvo 2 fechas que no lo citaron, hasta la fecha 11 que volvió a jugar, que no recuerdo por qué jugó de nuevo titular, seguramente alguien estaba lesionado o algo, pero lo tengo en la fecha 11, que jugó los 90 minutos. Esa es la fecha del Eh, clásico.
Claro, pues sí, puede ser. Claro, es que, claro, yo no tengo como cronológicamente, pero como Claro, se corrió, entonces, claro, ahí como que se me. Claro, ahí como que Vicencio Lauler fue la pareja, después entró Franco Venezuela. claro, sí, por la lesión del Aule. exacto. Entonces, claro, costó ese partido. Yo creo que fue un poquito, no sé si tan bisagra, pero sí fue un golpe, no sé, afectó yo creo que un poquito anímicamente. Porque, claro, si tú querías pelear con Puerto Montt, que era el equipo fuerte, claro, te dio un batacazo, te mandó un 3-0 inapelable, que eso no, claro, intentó, pero ahí no. Y de ahí, claro, y ahí después vinieron 2 derrotas consecutivas, que claramente ya te sacaron un poquito del contexto de estar peleando palmo a palmo. O sea, en ese contexto, después, bueno, después obviamente pasó lo que pasó el tema de puntaje con Linares, pero Pancho, 3 derrotas seguidas después. Con Ovalle allá, 1-0, un partido muy bien planteado. Con Nacional, que era el colista del campeonato en ese momento, cambiando de entrenador. Sebastián Núñez estaba debutando con Concón. Tanto te digas. 3-1. El partido ese Guasán en el primer tiempo no estuvo de cabeza, prácticamente. Y después se pierde con Linares, un partido que se demoró en jugar, no recuerdo por qué, se jugó un Jueves Santo. Y Osorno en ese momento, deportivamente, con Santiago City, estaba en la zona de descenso. Sí, a ver, hasta Linares, realmente, Fernando Guajardo tenía un 38,8% de rendimiento. O sea, esas 3 derrotas calaron, pero hondo en el plantel. Quizás la victoria por secretaría ayudó a levantar un par de ánimos, pero algo tiene que haber pasado después de ese partido, porque lo que vimos después en los Barnechea con el Guille era otro Provincial Osorno, y ni siquiera en los Barnechea, porque antes tuvimos que estar en La Pintana, con San Antonio Unido. Y ¿sabes qué? Me pasa que en ese partido yo no vi tanto fútbol, yo vi garra, ahí vi garra, pero de verdad que creo que es el partido en el que he visto quizás ese y Rengo. ¿Ya? Ese y Rengo creo que han sido los partidos con más garra de Provincial Osorno en el año. Partidos complejos, apretados, partiendo desde atrás, con arbitrajes extraños, sobre todo el de Rengo, con esa doble amarilla Suazo. Pero empezamos a enfilar una serie de triunfos desde San Antonio que nos llevan a tener una mentalidad de decir, chuta, nos movieron el clásico, no importa, vamos con los partidos que tenemos, vamos con los partidos que tenemos, y llegamos al clásico con una fila de partidos ganados. Que decíamos, chuta, ¿y si ganamos el clásico? Y claro, porque para el clásico estábamos en igualdad de puntos y estábamos arriba de Puerto Montt por diferencia de goles. O sea, estamos al nivel de Puerto Montt, que es el equipo fuerte. Entonces podemos ganarlo. Y había mucha esperanza para ese partido. Pero, y corrían los minutos del partido, y el nerviosismo, y el 0-0, y el 0-0. Llega el minuto 60, Provincial Osorno no toca jamás el área de Deportes Puerto Montt desde el minuto 60. Y en la única, que era la menos probable, Puerto Montt anota. En la única, en la última y en la menos probable. Y viene la jornada. Entonces, íbamos tan bien en ese primer semestre con Guajardo, con esta enfilada de triunfo, San Antonio Unido. Solo para hacerle recuerdo a la gente, San Antonio Unido, allá. Después Real San Joaquín acá, 5-0, donde un partido extrañísimo. Creo que jamás se había cobrado un penal y un tiro libre indirecto dentro del área en esta división, y se lo cobran en favor a Provincial Osorno en el quinto gol que terminó con la expulsión de Lucas Abarca minutos después por parte de Real San Joaquín, con un Santiago Ayala siendo protagonista por gritarle el gol en la cara al mismo Abarca, por ir a calentar. ¿Para qué? Ese partido estaba ganadísimo, innecesario, la verdad. Después de Real San Joaquín, nos vamos a Rengo. Ya en Rengo el partido con más garra, victoria 2-1, casi en el último minuto con un cabezazo al polaco. O sea, ya llevamos 3 victorias. La cuarta tuvimos que ir a tocar en la puerta a San Pedro con el Guille para ir a la Barnechea. De hecho, pasamos al patio de San Pedro, con agua también, por si acaso. Y qué manera de subir para llegar a ese estadio, ¿eh? No, era pero una cuestión de locos. Cuando paramos, estamos en Valparaíso, en Santiago, no entiendo. Una aventura del cerro. Y estaba cerrado, tal vez que estaba cerrado, no podían entrar los jugadores. ¿Verdad que estábamos almorzando en el McDonald's en Cantagallo estaba. En Cantagallo. Y de ahí, de Cantagallo al estadio, era media hora más. Que se ya para llegar almorzadito y llegar y que los cabros estén.
estábamos en McDonald's, no han entrado los jugadores. Están todos fuera del estadio. Como, chuta, ¿qué está pasando? De hecho, llegamos, recién estaban llegando los guardias. O sea, era una cosa Ese era de el show. locos. Claro, pues, ¿cachai? Y claro, llegamos a Santiago City. Ya después venía Brujas de Salamanca, victoria 3-0, ya llevamos las 5 victorias. Y venía el partido aplazado, el clásico. Y que repito, en la última, en la única y en la menos probable, Puerto Montt marcó. Cuéntala como quieras. Que fue un tropiezo, que se perdió la marca, que no estaba el correcto marcando el que correspondía. Cuéntala como quieras. Lo cierto es que Puerto Montt anotó en la última, en la única y en la menos probable. Y eso también te habla del oficio que tuvo Deportes Puerto Montt en el año, oficio que nos faltó a nosotros. Porque también en este partido, hasta el minuto 60, tuvimos 4 ocasiones de gol. Por lo menos. Y un Sin penal. contar el penal. Sin contar el penal, tuvimos 4 ocasiones de gol que la pelota no se le pegó bien, no quiso entrar, da lo mismo, pero no entró y ganaron ellos. Así es, Francisco. Yo creo que, a ver, en la racha de 5 victorias, Guillermo, bueno, el entrenador encuentra el equipo. Matamala, a ver, corríjanme, Suazo, Meneses, Lauler, Ambiado, Cambiado. Sanguinetti, Gutiérrez, Pessoa, Castro, Bielkiewicz y Orellana. ¿Sí? Sí. Encuentra el equipo en el mejor momento de Pessoa, lamentablemente se lesiona. Lo sentimos bastante, no con Brujas porque jugó un partidazo Gutiérrez ese día, en ese 3-0. Recordad que con Rengo le ganamos la última pelota, 70 minutos con un hombre menos, ¿eh? Sí. 70 minutos con un hombre menos. Donde el calor te lo aguanto, a pesar que fue mayo. No se jugó el clásico cuando había que jugarse, lamentablemente eso creo que también fue una desventaja para nosotros, más allá de las victorias que muy bien dicen los chiquillos. Pero creo que en lo futbolístico se rompe cuando Pessoa le viene esa lesión, porque cuando un entrenador encuentra el equipo, se va aceitando, se combinan los resultados, se combinan los puntajes, se combina esta nebulosa de 3 partidos que se perdió, en donde tuvimos que levantar un programa un día Viernes Santo para decir, ¿sabes qué, muchachos? Linares aquí la embarró. No sé si se acuerda, don Pancho. Sí. De Y de hecho yo urgencia. estaba en la cocina ese día. Pude directorme en la cocina ante la pura emergencia. Luego, oye, pasó esto. Vamos, al tiro. Al tiro nomás. Y Pessoa lamentablemente se lesiona en un entrenamiento, no puede jugar durante todo el transcurso del año. Y yo una de las críticas que le hago a Guajardo, Guillermo, antes de ver los números y también estar listo después con Pancho, es que no se supo manejar bien el post-clásico. Yo creo que esa fue una tremenda debilidad. No sé si Vidal vio lo mismo o se aceitó con otros problemas más. Porque aquí vuelvo a recordarlo al principio. La persona de confianza que tenía a 3 puntos terminado el campeonato, claro, lo perdiste de local con Puerto Montt en la última pelota, como dice Pancho, pero estabas a 3 puntos de Puerto Montt, faltando toda una rueda. Entonces la persona de confianza comienza a perder créditos en los 2 primeros partidos. En Melipilla ustedes estuvieron, fue horrendo el partido, no lo perdió ya en el primer tiempo. Con Velázquez, la presentación una de las más bajas del local. Entonces creo que una de las críticas que yo le hago a Guajardo es que lamentablemente no trabajó bien el post-clásico, sobre todo acá. Porque la forma en que se perdió el clásico, más allá que ellos extendieron la racha con nosotros, que quedaron punteros solos, en la última pelota es prácticamente catastrófico. Porque lo tuviste para ganar todas estas veces y ellos te lo ganan en la pelota menos pensada. Exacto, lo más complejo para mí que no pasaron semanas, no fue como una semana para otra que tú sientes ahí entera y ya, sí, nos pegó el partido con Puerto Montt. Pero el partido con Puerto Montt fue el 6 de julio y el partido con Melipilla fue el 20 de julio. Se pasaron 2 semanas para tú haber trabajado. Ok, te pegó, sí, te pegó, está bien. Uno lo puede entender porque, claro, estuviste ahí de nuevo, como si se viene toda la mochila encima. Pero faltó cabeza y se notó, pero rotundamente. El equipo no estuvo en la cancha. El primer tiempo te metieron 3 goles y el segundo tiempo estuvo de más. Y Francisco tuvo la oportunidad de. Si Gonzalo Laro lo dijo explícitamente, si, no todavía ese tipo y pasaron 2 semanas. Entonces, lamentablemente, no se trabajó bien. Futbolísticamente sí, pero. Porque obviamente siguieron entrenando, pero yo creo que el tema anímico no lo trabajaron bien. Ahora, tampoco yo no lo cargaré tanto al 100% a Guajardo, que igual tiene que ver todo un tema de los liderazgos, de los preparadores, de los asistentes, todo, y la misma dirigencia. Si ves que está el equipo medio bajado,
Ahora que independiente del equipo igual ha tenido harta, no pasaron grandes penurias de, creo que un mes creo que estuvo complicado de sueldo, pero el resto del equipo ha viajado bien. O sea, fue el tema de que te pegó un partido con el clásico, que pudiste haberlo ganado, pero no, pero te marcó perfecto. Uno eso lo entiende, pasa, hay partidos clave. Pero que después, a 2 semanas, y que era un partido clave, que era el partido de vuelta con Melipilla, un rival duro, ya vamos a decir que la cancha no era en las mejores condiciones, porque estaba bastante mala, pero no por eso vas a perder tan mal. ¿Ya? Y eso porque no hubo actitud, como decía Francisco, los otros partidos con Rengo, con San Antonio, que otra cosa aquí, nada. Y eso es lo que uno esperaba ver, porque a lo mejor Melipilla quería ganar porque estaba ahí, entre comillas, se podía meter, pero no hubo esa actitud, ¿ya? Y te metieron el primer gol a los pocos minutos y el tercero al final del primer tiempo, eso ya chao, o sea, ya no nada que hacer. Entonces esta actitud fue muy mala, muy anímicamente y te siguió pegando 2 fechas más o la siguiente fecha que empatas con Velázquez y la dirigencia toma la decisión de ya sabes que chao, muchas gracias, hasta acá llega tu ciclo con Prince Lawson. Yo creo que fue un factor, sí, yo creo que fue un factor el tema de, más que pueden haber otros, claro, pero lo desconocemos. Ya, pero yo creo que el tema de ese golpe, de no trabajar bien el tema anímico o cómo levantar el equipo, yo creo que eso fue clave para la salida de Bojardo en la fecha 15. Pancho, nosotros recordamos que transmitimos ese partido con Velázquez y pasaron 1 hora y media y un comunicado al club en la cual informa que no sigue más Guajardo. Le voy a pedir al Guille después si puede reforzar los números de Guajardo para en esta cronología que estamos haciendo. ¿Qué sentiste tú? Porque tú viste el partido presencial también en Melipilla y tuvimos también con Velázquez. Y de hecho levantamos un programa nuevamente un sábado en la noche, porque esto realmente, yo te digo, claro, el equipo venía mal después del clásico, pero Puerto Montt había sacado solamente un punto, venía también de perder ese fin de semana con San Antonio 4-3. Si ganábamos, quedábamos a un punto, quedábamos nuevamente a 3. Para mí fue muy violenta la decisión de Jorge Villar. No lo digo ahora que ya pasaron los acontecimientos, sino cómo estaba esta nivelación, que a pesar de los bajos que estábamos en ese momento, seguíamos con chances de campeonato. Sí, de hecho la sensación para mí fue la misma, fue un tanto extraña, ya, porque claro, era un empate que te dejaba un sabor amargo, que después de una derrota, empatar de local, tampoco es bueno, ya, y había un sabor amargo, pero que tú decías, ¿sabes qué? Da un poco de tiempo, tranquilo. Un empate local, sabiendo que el último partido que jugaste local era una derrota en el clásico, o sea, hay una carga emocional de por medio. Sí, bien dice aquí que son 2 semanas y que muy probablemente se trabajó bien en lo futbolístico, pero lo futbolístico no lo es todo, también está en la cabeza. ¿Ya? Entonces, esa verdad, por supuesto que caló hondo y que algo mostraron los muchachos en el partido con General Velázquez. No fue el mejor, para nada, ni de cerca el mejor partido de Provincia de los Hornos, o sea, un partido plano, no sé si soporífero, pero plano, ¿ya? Eh, pero aún así tú decías, chuta, hay ámbito de mejora y creo que Guajardo puede tener ese ámbito de mejora todavía. No venían rivales tan complejos de abordar, ¿ya? O al menos en el papel no se veía tan complejo, porque tenía un trasandino que estaba a los tumbos, que quería plantearse como un rival directo porque estaban del quinto lugar hacia arriba, pero ganarla ya tampoco era no se veía como una epopeya, por decirlo de alguna manera. Y al no verse como una epopeya, podría decir que, chuta, aquí te rescatar un empate a los Andes no es malo, porque después tenía un partido acá de local que te podría dar 3 puntos, ¿ya? Y entonces ahí es donde uno queda con esa duda de lo presurosa de la decisión, que te puede decir, al fin y al cabo, que la decisión fue tomada más bien por cuestiones externas al fútbol que al fútbol mismo. Porque, por ejemplo, yo tengo los números acá de rendimiento de Guajardo al partido con General Velázquez. Su rendimiento real del 54%, 54,7%. Sí. Su rendimiento con el triunfo por secretaría con Linares, 61,9%. O sea, es un porcentaje brutalmente bueno. De la medianía, porque obviamente por algo en el video también aparece con color amarillo todos los porcentajes bajo el 75. Correcto. Porque el mejor porcentaje de rendimiento de un técnico es sobre el 75. ¿Ya?
un porcentaje medio del 50 al 75 y un pobre porcentaje menos del 50%. Ya para que la gente también vaya entendiendo que el video que subió los colores están ahí por algo. ¿Ya? Entonces, es cuando uno dice, chuta, me deja un mal sabor de boca, no sé qué va a venir, porque claro, después vuelve Venegas y uno dice, pues esto se van a bajar, ¿no? Para traer de nuevo el que te dejó votado y si te deja votado a la semana, porque el pensamiento era, ¿y si perdemos contra Santino entonces? ¿Que Venegas se va a enojar y se va a ir? Porque ese era el pensamiento. Y, oh sorpresa, no va a dar conferencia de prensa después del partido contra Sandino. ¡Chuta! Estamos apostando a que perdemos entonces. Porque si no va a dar una conferencia o porque quería evitar una No confrontación fue con la presentado, prensa. no fue Es presentado que tampoco. eso No, fue que no fue presentado y recién habló y el único medio que yo estuve ahí y yo nomás le estuve ahí porque el resto no había más medios y claro, fue porque claro, era como ya ahora tengo que hablar, ya independientemente que se perdió, pero claro, igual yo tampoco fui muy incisivo, sí, pero ya como había que ser como diplomático, decir ya si iba a votar bienvenido, pero oye, ¿qué iba a pasar? Eran 10 finales, ya perdiste una, no hay con el discurso de no, si es que eran 9 finales, pero claro, bueno, el estadio de Trasandino no tiene una sala de prensa, a la sala de los camarines, pero claro, ahí por lo menos conversamos un ratito, pero muy porque estábamos ahí, era el único medio que estábamos ahí presentes post partido. Ahora hay algo que no me calza, chiquillo, en relación a terminar ya con el tema de Guajardo, el pancho de los números, que es lo siguiente. Pero Ya, perdón, antes de dale, cerrar dale. como el número, para cerrar, obtuvo 23 puntos de 42. Eso le dio un 54,76% como de los 14 partidos que dirigió, Exacto. como el global, ya porque Y le, Pancho y- hizo el trabajo fecha a fecha hasta exacto. que llegamos al Y le la diferencia faltaban ahí. prácticamente toda una rueda para poder, obviamente, Claro, extender o bajar ese porcentaje. Si tú trajiste a un entrenador, porque tuviste un cortocircuito con el que empezó, de tu confianza, en la cual no creo que en el clásico se haya perdido toda la confianza porque estabas puntero, lo cambias. Y si lo cambias porque quieres ser campeón, no me venga acá que no quería ser campeón, ¿por qué? no, Porque si no, eso no lo es. cambias, así de corta, ¿ya? Entonces, a mí la historia que no me calza, voy contigo, Pacho, después con Guillermo, ¿por qué se vuelve a traer el entrenador que te dio la espalda el verano para poder, entre comillas, pelear el ascenso? A 3 puntos en ese momento de Puerto Montt. Eso es lo que yo no entendía. Recuerden que la semana de los Andes, el Trasandino, habrá tenido 2 entrenamientos, Verega, Sí, pues, ¿sí? claro. Con suerte, y de porque ahí era el con gol. viaje. Y ahí el viaje. Entonces, eso es lo que yo no puedo calzar en relación al tema de la decisión. Sé que se preguntó a los jugadores, a los líderes, que se hizo una vuelta, que se vieron otras opciones, pero yo el calce Pancho no puedo entender que esa persona de confianza que trajiste para poder reemplazarlo, ahora ya no te da confianza, porque quieres pelear el ascenso, quieres reactivar una nueva energía, una nueva sinergia, una nueva forma de trabajo, como lo quieras, pero traes a esa persona que tuviste en cortocircuito y ahora esa persona te da confianza para poder pelear el ascenso. Eso es lo que yo nunca entendí. Es que es súper extraño porque ya, podrían poner el argumento de que no, es que se hizo para descomprimir, aumentar al camarín, porque todavía están tocados después del clásico, pero quisiste descomprimir y te salió para atrás, po. Perdiste en los Andes y perdiste feo, porque no fue una derrota 1-0, fue 3-0. 3-1. O sea, 3-1, perdón. O sea, ¿cuál es el argumento para traer a Venegas? Porque como bien tú dices, generó un cortocircuito, dejó el equipo votado 5 días después de tomarlo en febrero. 5 días. Está bien. Venegas vio prácticamente todos los partidos de Provincia de Osorno porque así lo publicó en sus redes sociales. Partido que jugaba Provincia de Osorno era partido que Venegas miraba. Y de repente camuflaba ahí con un par de partidos de la B, pero estaba todos los fines de semana viendo Provincia de Osorno. Eso no es conocer el plantel. No lo es. Eso es analizar a los que juegan, pero no conocer el plantel. Entonces, desde ahí yo me pregunto, ¿en qué se basa todavía la decisión? Ya, ok, puede molestarme la salida de Guajardo, pero necesito una explicación de esto. No, es que conversábamos con Rodrigo, acordamos los puntos que teníamos en diferencia, bla, 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 bla. ¿Y ahí es el argumento para sacar a Guajardo?
es que hablé con Venegas y nos llevamos bien ahora. Y en la otra, esos puntos no se pudieron solucionar en febrero cuando faltaba tiempo para poder competir. También, pues. También. Sí, ¿Cachai? eso era lo más lógico. Entonces, deja muchas dudas, muchísimas dudas las decisiones de este 2025. Y insisto, aprendimos algo del año pasado. Los refuerzos, ok. Pero de decisiones corporativas, si se quiere, ¿sabemos lo suficiente? O sea, ¿entendemos lo suficiente que...? Porque te lo muevo a mi ámbito profesional, que es la educación. Si yo soy director y un docente me deja botado a los 5 días de haberlo contratado, llamo a un reemplazo que conozco que, chuta, ya sé que me va a cumplir en el cargo por lo menos, y sé que este no me está cumpliendo y tengo que echar la mitad de año porque se mandó errores garrafales. No puedo traer de nuevo el que me dejó botar el colegio 5 días. No puedo. Tengo que buscar por último un tercero. O me la banco hasta final de año con el que estoy. Y punto. Tengo que bancármela. Y al año siguiente solucionaré los errores que haya cometido el profesor anterior. Bueno, en el fútbol, o en este caso, creo que mi razonamiento no está tan errado. Si alguien cree de otra manera, por favor, instrúyame. Por favor, instrúyame. ¿Ya? Pero creo que no es la decisión más correcta. Porque te quedan roces, te quedan asperezas por limar. Por ejemplo, la recepción del hincha. O me decís que los hinchas estaban contentos cuando llegó Venegas. Si nosotros estuvimos en el programa, tuvimos un programa después de ese partido y la gente no estaba para nada contenta con la llegada de Venegas. Y ojo, yo me hago cargo de lo que he dicho. Porque yo a final del año pasado dije, me parece que a Venegas, si se le da tiempo, puede sacar campeón a Provincial Osorno. Lo dije y me hago cargo. Porque la sensación que dejó Venegas después de tomar un fierro caliente como el que dejó lamentablemente Diego Martínez, fue una buena presentación. ¿Ya? Hubo ritmo, hubo intento, hubo una idea de juego, ok. Me da una sensación de que si lo estamos preparando un equipo, me parece que podría pelear. Pero se fue en los 5 días, pues yo como, hay que, no, que no venga. ¿Ya? Entonces ya genera un rechazo Rodrigo Venegas. Ya lo genera. ¿Ya? Y por otro lado, el orgullo del técnico también, pues, porque también hay que darle la venia al técnico. Si después estés tan peleado con Jorge Vidal, ¿a qué vuelves? ¿A qué vuelves? ¿A sentirte más cabrón? Porque no veo otra razón para volver. Sinceramente, con el respeto que me merece Rodrigo Venegas. Él, Franco Colarte, que como personas yo no voy a decir nada de ellos porque me parecen muy buenas personas. Pero desde lo deportivo, me parece que no están dando el ancho. Que me parece que más se humillan como cuerpo técnico de lo que se hacen enorgullecer. Porque yo preferiría hablar de Rodrigo Venegas porque hizo cosas buenas en Provincia de Osorno y las hizo para el 2024. El 2025 no las tomó. Porque no me puedes decir, porque voy a tomar como ejemplo el partido con Concón, que después de ir ganando 1-0, no me puedes decir que es una buena decisión arratonar el equipo y poner 2 volantes defensivos en reemplazo de uno ofensivo. No me puedes decir que esa es una decisión correcta. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno piensa, chuta, ¿qué piensa un técnico antes de firmar un contrato? ¿Y qué piensa un dirigente antes de ofrecer un contrato? ¿Ya? Porque ya generas un rechazo muy grande. Sabemos que Provincial Osorno, lo ha dicho Jorge Vidal, lo ha dicho Luciano Meneses, lo ha dicho la hinchada, lo ha dicho Diego Bielkevich y lo hemos dicho nosotros. Provincial Osorno es un club que se mueve gracias a su gente. Y si su gente genera un rechazo con el técnico va a estar descolocado. Te lo digo de inmediato, el técnico va a estar descolocado. Entonces generaste un rechazo al traer a Venegas, bancarela. Guillermo, tu apreciación obviamente de lo que fue la vuelta de Venegas. Yo creo que lo único que sacamos de alguna manera positivo era, claro, estaban encima, se tenía el partido contra Santino, que justa, si mal no recuerdo en esa fecha, no había como un lapsus como en todo el campeonato que tenías una semana más de entrenamiento, tenías el partido encima, y de ahí recién tenías el tiempo para preparar el siguiente partido. Había que jugar rápido. Entonces dije, cuando salió la posibilidad de que fuera Venegas, era claro, como dice Francisco, era extraño que volviera, pero cuando estaba el rumor bien ahí, bien calentito, como que casi seguro, bueno,
puta, ya por lo menos conoce el plantel. Él fue trajo, ya conoce el año pasado, tuvo 10 partidos, envió un par de refuerzos, ya por lo menos entre que alguien, mientras que se adapte la cuestión, ya, ok, ya lo conoce. Y bueno, y asumimos, como que le dimos la vuelta, bueno, entonces el problema no fue tan grave para que haya vuelto, porque si haya sido algo tan roto, es difícil cuando algo se quiebra que no quede igual, porque queda trizado. Al parecer no fue tan grave el problema que hubo en el verano. Eso puedo entender yo. Porque claro, como dice Francisco, si, bueno, si me dio algo y porque no sé, ya no me trajeron refuerzo, no me quieren traer refuerzo, ya ok, no me gustó y ya si fue eso. Seguramente, bueno, aquí estoy suponiendo porque no tenemos idea de qué pasó. Entonces, claro, en ese momento era, entre comillas, la mejor opción porque ¿qué más íbamos a hacer? O sea, otra opción de técnico, claro, me imagino que igual había un costo, tal vez que estemos viendo otras opciones, que hay gente de la B, pero claro, ya el bolsillo seguramente no daba para el presupuesto que tenía la dirigencia para este año, entonces, más pagar el finiquito, todo lo que involucra económicamente, ya, dentro del costo, ya me imagino que vino por la misma plata Venegas de lo que tenía acordado mensual, entonces ya que 10 partidos. Y se habló que eran 10 finales, ya, y lamentablemente no se cumplió de 10 partidos ganó 3 y empató 4. Ojo, y eso, disculpa, importante lo que dice Guillermo, porque yo tampoco escuché por parte del cuerpo técnico qué pasó con esas finales, po. Porque yo entendía que él venía a salir campeón, Sí. ¿ya? Porque estábamos a 3 puntos de Portón, porque teníamos que jugar con ellos, porque conocía obviamente a los jugadores, como dice Francisco, pero no al plantel, no el día a día, no esas 5 semanas, porque de alguna manera había que habilitar o recuperar al equipo que estaba tocado mentalmente, y todas las características que estamos mencionando, él no la tuvo, lamentablemente. En lo futbolístico, ustedes estuvieron en Concón, ganando 1-0, malos cambios, mala lectura del partido, el equipo se va atrás, 2-1 queda Concón, después tiene que hacer cambios ofensivos, afortunadamente lo empata al final. Ya, recalcar también el tema de los refuerzos, pero no los refuerzos al comienzo del año, sino durante el transcurso de la temporada. Otra diferencia con el campeón, mientras trajo a Castro y a Negrete, nosotros trajimos a un chico que no jugó nunca como Leiva, uno que jugó al final como Moreno, y uno que jugó un partido y medio bien, y el resto lesionado como Pedernera. Entonces, son cositas también que hay que, de alguna u otra forma, colocarse, pensar bien en la toma de decisiones para lo que va a ser el próximo año. Entonces, ¿por qué hacemos nosotros este programa? Primero, porque hablamos mucho del tema de los jugadores y había que colocar la pelota al piso en el tema del entrenador. Y segundo, es porque el grave problema de este año fue el tema del entrenador, la continuidad, la regularidad que no tuvo el equipo. Muchas acciones pasó por ellos. Guajardo, que era su primera experiencia, después recuerden que entrenó a San Luis, terminó con San Luis, independientemente de que no clasificó a playoff. No trabajó bien después del clásico. Craso error. Un punto de 6, chao, perdió la confianza de Biel. Y una persona que le dio la espalda al club volvió para poder jugar esas 10 finales, para poder jugarse todo el ascenso. Yo no he escuchado, por lo menos desde acá, si es así, pido la disculpa, pero no he escuchado el tema, ¿sabes qué? Venía para esto y no logré esto, y quedé a 17 puntos del campeón, quedando a 3. Entonces, este ejercicio de evaluación lo estamos haciendo ¿para qué? Para que no se cometan los mismos errores para el próximo año, o esperando que la segunda se pueda jugar, por lo menos como fue este año, porque si no vamos a tener margen de error, esta división ya no da para más, ya sabemos. Va a ser este año tal vez, ojalá, y después no creo que siga el 2027. Entonces la situación acá es límite. Acá es límite. Jorge ya se puede ir, sí, se puede ir. Pero por otro lado dicen que Biel que iba a firmar por 2 años. Entonces esas son las cosas que uno no entiende. La ¿Ya? incongruencia. Exacto. Tiene que haber una definición. Y yo espero desde acá que la definición sea pensar bien a la gente o al entrenador que se va a traer. Porque como bien dice Francisco, el entrenador te puede generar anticuerpos. La última parte de Martínez generó anticuerpos. La última parte de Venegas también. Y lamentablemente el hincha va a la cancha y después reclaman de que van 1000 personas. Pero resulta que es difícil ir o encantar al hincha cuando quedaste a 17 del rival y el rival te gana cuando quiere. Lamentablemente lo tengo que decir. Guillermo. Sí, no, sí, así es la analogía que estamos haciendo. Este trabajo es un análisis de todo el año y que uno tiene que aprender de los errores. ¿Ya? Entonces, cometiste error el 2024, ya, ok, ¿qué hiciste? Pero partiste mal. Partiste mal el 2025, ya. Pero si eso, el técnico que llegó no lo hizo mal. ¿Ya? Terminó mal, claro, sí, lamentablemente, pero no hizo una mala campaña. Para mí, los números lo avalan. ¿Ya?
y cambiaste a un técnico, y la Pereira lo dijo aquí cuando lo entrevistamos, esta es una apuesta 50 y 50, le puedo achuntar como me puedo equivocar. Lamentablemente se equivocó, ¿ya? Pero nadie dijo nada, nadie ha dicho nada. Ya quedó ahí como que, no olvidemos, ya si ya que salió campeón Puerto Montt, y ya, ok, el otro año vamos a ver qué hacemos. No, pues la idea es mejorar, y como le dije al principio, necesitamos un técnico independiente que sea, ya, pero dentro del currículum tiene que ser alguien con experiencia, ya, o de esta división o de otra, pero que ya conozca, tampoco a alguien que tenga 70 años, pero por lo menos alguien poco más de experiencia, Felipe. Creo que iba a comentar algo. No, no, Francisco, quiero dejarte a ti poniendo el tema del comentario que está abajo, porque te lo voy a tirar en la fase no verbal, porque a mí ya me parece, si fuera así, no creo que sea así, es totalmente descabellado. O sea, Guajardo, ¿qué es lo que espera un entrenador? Tener una experiencia por primera vez en un equipo profesional. Sí, estamos claros con eso. Estaba a 3 puntos de Puerto Montt. Vuelvo a insistir, faltando 30 puntos en disputa o más. Estaba a 3 puntos. Entonces, que Hijuela diga una cosa para poder articular eso y que eso hipoteque deportivamente la opción del club, yo no lo creo válido. No, yo tampoco lo veo válido porque la participación de escuelas en San Luis de Quillota es bajísima. O sea, sí puede ser que haya algún dinero a través de alguna otra empresa, pero no hay una un aporte mayor, digamos, que le permita como tomar esas decisiones. Recordemos que San Luis de Quillota, cuando Guajardo llega allá, era parte de la familia Villegas, ¿ya? Entonces, o sea, era la gran apuesta de la familia Villegas que terminó saliendo de la familia Villegas de ahí. ¿Ya? Entonces, ahora, ojo, porque cuidado con San Luis de Quillota y el golpe por detrás que le puede pegar a Provincial Osorno, lo dejo ahí picándoselo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí puede Ahora ser sí. un golpe. Ahora sí podría ocurrir. Ya, Provincia de los Hornos está acá, en segunda división profesional, San Luis en la B, podría meterse con más Lucas y Juela, uno nunca sabe. Mira, lo dejo ahí. El pensamiento malicioso tiene que estar igual. ¿Ya? Y otra Pero cosa, no, Pancho, lo que te digo, que hay mucho recelo, mucha envidia, digamos las cosas como son, con lo que está haciendo el Limache. San Luis está viendo mucho de reojo eso. Entonces, la idea de ellos no es, bueno, ni hablar cómo hacer la temporada en primera vez el otro año, porque yo realmente no sé si va a haber primera vez o primera división. no, es una cuestión de loco Va a ser una locura ese torneo. Sí. Va Y a ojo, ser una locura. perdón, pero hoy día leí una noticia, perdón que me saque el tema, pero leí una noticia que quizás la Unión de Iquique no bajan. Sí, también lo vi por ahí. Yo no he podido leer la noticia completa, leí el titular porque no logré encontrar la noticia original. No. Y me doy pillando con una sorpresita que... Y cuando está Sergio Segovia atrás, en una de esas, yo le doy un beneficio y la duda. No, sí, pasan cositas en Chile. Pero bueno, yo la verdad es que bajo un poquito esa tesis. Uy, Limache ganando Copa Chile, estaría yendo. No, ya es locura lo de Limache. Ya es locura lo de Limache. No, ahí ya lo de Libertadores, o sea, a previa de Libertadores. Claro, Libertadores, sí. Pero son lucas, pues. No, obvio. Son lucas. Un equipo que está en tercera hace 5 años atrás. Así es. ¿Ya? Así, ahora, no me vengan a decir ahora que por qué Osorno sí y Limache no. Allá hay plata. Sí. Acá los de acá no colocan plata. Empezamos por eso. La empresa local. La empresa local. Solamente las pymes sí. Me saco el sombrero las pymes de Osorno. Sí. Y de la provincia. Las empresas grandes acá no colocan plata. ¿Dónde está la Screting, la Watts, la Loncoleche? Feria Osorno, no. Feria Osorno. No. ¿Ya? Bueno. Ahí hay una gran diferencia también. Cerrando lo de Venegas, Pancho, bueno, el clásico. Nosotros dijimos acá que el clásico también te puede permitir, entre comillas, salvar obviamente lo que fue la temporada, pero tanto el clásico como el City, creo que Osorno evidenció todos los problemas que tuvo en partes con Gallardo y también en muchas partes con Venegas, es decir, un equipo que no le alcanza más allá, cuando los partidos están cerrados le queda muy grande el escenario, donde las fallas son reiterativas, donde el rival te lo hace pagar y te lo hace pagar caro, y que lamentablemente cuando lo toman a Bielkix, el plan B era muy poco las veces que aparecía.
Sí, a ver, lamentablemente sufrimos de una, no sé si llamarlo enfermedad, diría condición, que es el concepto, que es la polaco-dependencia. Y ahí es donde para el 2026 hay que pensar muy bien, ¿ya? Hay que pensar muy bien porque, claro, Polaco tiene que estar, pero Polaco no juega solo, Polaco Necesita no piezas. puede jugar solo, necesita una compañía en delantera. Porque por último, si estáis tú marcado siendo el polaco, podéis volantear y tirar un pase para arriba que pueda agarrar el otro más, po. O descargar si veis que te van a achicar. ¿Ya? Entonces, y ojo, porque Polaco entre líneas lo ha pedido. Y fue Miguel Ángel Orellana el año pasado. Este año trató de serlo Castro. ¿Ya? Y ojo con Miguel Ángel Orellana y esas historias medias enigmáticas que subió hoy día. No Sí, sé, se puso drogado el hombre, ¿eh? sí, se puso melancólico el pelado. Pero bueno, que pase lo que tenga que pasar. Ahora, Eh, muchachos, para decirle un poquito a la gente que estaba preguntando algunas cosas, son 5 y se mantienen 5. He preguntado por lo de Menezes, no he tenido respuesta, que son los jugadores que están con contrato en este momento. Ya, sí, Bielkiewicz, Diego Pessoa, Carlos Soto, Sebastián Nomoncura Gutiérrez. y Juan Gutiérrez. Gutiérrez, y Juan Gutiérrez. Son los 5, no hay nadie más. Todos los demás están con contrato cumplido el 30 de noviembre y también esto el cuerpo técnico. ¿Ya? Y en la Habría que interna, preguntar unos Meneses, Laule, yo creo que siguen Osorno, bueno, sí, y más el de lo la de forma. Menezes, porque Francisco me dijo que Menezes había tenido una actividad Sí, dentro en Mateo, sí. en el San Mateo como representación de Provincia de Osorno, entonces creo que si él está representando al club fuera del campeonato es porque debería tener también contrato, entonces no he tenido la posibilidad de poder chequear ese tema. O Lauler conversaciones más, y más avanzadas. Abarca están sin contrato en este momento, o sea, no están libres, para Claro, que quede sí. bastante claro. Lo mismo Felipe Orellana, ya que eran algunas preguntas que aparecían acá en el tema del chat. Eh, Tengo que preguntarle por Pillo ir a los dos, pero si fuera noticia el otro día. Y más que noticia, el tema de su renuncia fue destapar todas las cosas que lo habíamos dicho en este programa y pasó colado. Y hay una persona en el chat que nos reconoció. Hoy ustedes sabían muy bien el tema. Ya, lamentablemente no tengo no recuerdo bien el nombre, pero nos reconoció que ya del Madrid comenzamos que Moza estaba metido en el cuento. Y así se evidenció. Moza estaba metido en este cuento. O sea, del año pasado, sí. Figueroa dijo, él me trajo. En algún portal lo leí. No me Ahora, acuerdo. Pancho, y después con el Guille, ¿qué te pareció la declaración cuando el periodista de Puerto Montt, Alex Molina, le pregunta 2 veces por Provincia de Osorno? Pablo Moyano fue. Pablo, un abrazo para ti. Gracias por el reconocimiento. a ver, yo de Jaime Vera, yo en relación con él la que tengo es pésima. Solamente recordarle a la gente que la última polémica de Pillo Vera fue en nuestra, en la sala de prensa del parque del Rubén Marcos Peralta, después de una pregunta que le hice yo. Yo la dejo indicando. Yo buena relación no tengo con Jaime. Creo que vemos fútbol muy distinto, como porque creo que sacamos análisis muy distintos. Pero bueno, eh, a ver, ¿qué me parece? O sea, me impresiona lo claro que es de la realidad de Provincia de Osorno en 2025. ¿No? Lo dijo, pero sin miedo a dudas, clarito, conciso y con las palabras justas. Provincia de Osorno tenía todo para ser campeón, pero era un equipo muy viejo. No dijo nada que no sepamos, no dijo nada que no dijimos, no dijo nada que no sabíamos. ¿Ya? ¿Está mal en ese caso tener un equipo viejo? No, porque tampoco dijo que estuviera mal. Tampoco lo dijo. Porque entre líneas uno puede entender de que faltó sacarle ritmo a ese equipo viejo. Oye, si seamos sinceros, ¿cierto? Se traduce en sacarle ritmo a este equipo. ¿Cuántos partidos regalamos un tiempo? No solamente este año, sino que el año pasado. ¿Cuántos partidos? El año pasado fue un regalo de segundos tiempos, un regalo. O de primeros tiempos, pero siempre regalábamos un partido el año pasado, un medio tiempo en el medio partido el año pasado. Este año también empezábamos de a poco, sobre todo con nos dio cargarle toda la mano a Venegas, porque también como Guajardo tuvimos partidos que regalamos un tiempo, Melipilla, General Velázquez allá, eh, Linares. Linares, Linares. ¿ya? Tuvimos esos partidos también con Guajardo, ¿ya? Entonces me impresiona la lectura que tiene, y eso te habla también de que es un técnico que
no se prepara solamente para el partido, prepara el campeonato. ¿Qué te dice eso? Que hay jerarquía, que hay profesionalismo, y él mismo lo dijo. Yo soy profesional. Se me hubiera hecho difícil enfrentar a Deportes Puerto Montt porque tengo un cariño especial y se entiende. Su esposa y su hijo son de la ciudad de Puerto Montt. No hay problema. Pero dijo, soy súper profesional y si me hubiera tocado dirigir a Provincia de Osorno, lo iba a dirigir igual. Y si me tocaba enfrentar a Puerto Montt, iba a ser duro, pero lo iba a dirigir igual para buscar ganarlo. Eso es lo que dijo. Claro, pero ojo, hay como para. Pero ahora no le molestaría porque Puerto Montt subió, entonces no me lo voy a tomar. La tiró así como, no tengo ningún problema en dirigir. Recordar Ahora, a él le conviene. recordar a la gente que fue 79% la encuesta en la cual usted, que participó, casi más de 300 personas, si quería tener a Pillo Vera acá en Los Hornos, 79% dijo que sí. O sea, un resultado que obviamente no es para nada menor. Guille, lo tuyo también, lo de Pillo Vera, yo dije lo mismo, o sea, no es de mi agrado, pero si está la posibilidad que venga, lo traigo caminando. Mira, acá si yo, Independiente, estaba muy con Francisco, yo no directamente, pero estaba cerca y quedamos todos así como pasmados luego de la reacción, luego de la pregunta de Francisco. Independiente de esa reacción, claro que obviamente no nos agradó, quedamos todos, o sea, independiente de la persona, pero la cuestión de vuelta por todo Chile, ¿no? En todos los portales aparecíamos ahí. Oye, perdón, y ni créditos nos dieron. No, nada. Sí, nada. Pero bueno. Tranquilo, eso va a cambiar el próximo año. Sí. Independiente de eso, lamentablemente, para mí es un buen técnico, porque lo veo como mismo dice, soy profesional, ¿ya? Conoce la categoría, es el campeón de la categoría. Obviamente tuvo tiempo para armar el plantel y trabajarlo, que yo creo que eso tiene que ser importante para esta próxima temporada. Yo creo que ya estamos a 10 de diciembre, puta, si tiene que haber novedades final de año, porque ya va a llegar enero y otra vez, claro, no tan, pues ojalá que no pasara con el mismo discurso el año pasado, que es que no tengo que dar las bases. Y Guillermo, hay una fecha límite, ¿eh? En el comunicado de Velázquez, donde ellos dicen que el presidente que no está para poder financiar al equipo el próximo año, él habla del 15 de enero. Eso quiere decir que el 15 de enero ya tendríamos que tener por lo menos oficialmente todos los que van a participar en este campeonato. Y te pongo otra cosa, perdón, antes de que sigas aquí. El campeonato de primera división de Chile empieza en febrero, porque en enero se juega esta Copa de la Primera División. Y el fútbol profesional en Chile empezaría en febrero, a mediados de febrero. ¿Por qué? Porque la primera semana de febrero se jugaría Supercopa. Claro, con los 4 equipos. Con los 4 equipos. Ya, en teoría, la segunda de febrero empezaría la Copa Chile y después Primera División. Ese sería el calendario. ¿Eso qué significa? Que una semana después empieza la B y en marzo empezaría Segunda División Profesional. Igual que Entonces, tiempo hay muy poco. No, claro, esto tiene que partir en enero. En enero tiene que haber ya alguien, o por lo menos el equipo entrenando con la gente. No sé, ser último que sea Ángel Machilla, no sé, pero alguien que ya tiene que estar moviendo el equipo. Pero lo ideal es que, porque igual el Pillo Vera es cotizado, tampoco lo van a. Y Quique, acá hace un rato vi todo el equipo, los técnicos de la primera vez, creo que faltaba Copiapó, porque Caputo se fue a no, Coquimbo al final. A Coquimbo. Ya lo había escuchado en Unión. No, renovaron al mismo que terminó la Villagra, sigue en Unión. Perfecto. Habían como 3 equipos nada más libres en la B, o sea, Puerto Montt, Copiapó y Quique. Esos 3 faltan los están todos con sus técnicos ratificados con contrato. Y ojo, porque Puerto Montt tendría al Cheito Ramírez. Ya, eso no lo había leído. Ya, buena. Claro, el Cheito no va a volver a Iquique, pero. O sea, nuevamente el lazo con Colo-Colo, indirectamente. No, claro, no es posible. Claro. Pero la opción es que se vaya Iquique el Pillo, pero claro, les queda, como dice Francisco, muy lejos en comparación a todo el tema que están en Puerto Montt, que tiene familiar y todo un tema de negocio, todo ya está radicado en Puerto Montt. Pero ojo, ya estuvo ahí, y emocionalmente también hay un tema ahí. Sí. ¿Ya? Ahora, la información que yo manejo es que él se iría a Iquique, se hubiera ido a Iquique si Iquique se mantenía en primera. Que esta habría sido como una condicionante. ¿Por qué? Por un tema de lucas, porque se mantiene en primera Iquique, podía haber pedido más lucas, lo cual le hubiera, por ejemplo, digamos, haber sopesado la distancia. Pegarse un viajecito de repente donde la familia es necesario. Sí. No, por supuesto. O llevar, no sé, puede ser la señora, algo tiene que, claro, para
porque igual es tremenda, hay que trazar todo Chile para llegar a de que llegue a Puerto Montt. Ahora, otra cosa, ustedes también entienden que teniendo, entre comillas, el pillo en Osorno, es más fácil ir a vender a las empresas, ¿no? Claro, Sí. totalmente. Va a pasar lo mismo que pasó en su momento con Lunari, que muchos hinchas de Católica se metieron a aportar. Aquí Sí. esperemos que con Colo-Colo, el caso de que sea esto, sería lo mismo. En la entrevista, Pillo Vera dijo que lo llamaron a un equipo de segunda, que comienza con O, pero lamentablemente no es el que estaban pensando, sino Claro, que que es de termina la con E. cuarta región. Claro. ¿Ya? De ahí lo llamaron. Lo confirmaron en la mañana. ¿Ya? Chuta. Que pasa lo mismo que pasa con Iquique, po. No sé si le va a convenir económicamente al pillo irse para allá. Ahora, ojo, esto no es que estemos nosotros pololeando el pillo, ven para acá, Jaime. No. No. Estamos haciendo un análisis de los dichos del mismo Jaime Sí, Vera. sí, lo que pasa es que no puede no dejarse en noticias, Francisco, primero que el entrenador campeón se vaya del Correcto. archirrival, Y de la forma en que se fue. que de la forma que se fue. Claro. Que nosotros habíamos mencionado que estábamos detrás, se confirma esto. ¿Ya? Estamos hablando como medio que esto lo transmitimos de abril. Pero para mí lo más noticioso es que cuando el colega le pregunta 2 veces si estaría dispuesto a tomar Osorno, él dice que yo soy un profesional del tema. Y más encima te hace un diagnóstico rápido del equipo. Y más encima de eso. Entonces, cuidado, porque después vamos a buscar con alguien de ese perfil y puede ser tarde. Tarde, ese es el tema. ¿Ya? Ese es el tema. Porque no creo que vayan a inventar de nuevo, ¿no? No, ya sería mucho. 3 veces no, pues. No. Estamos, o sea, sería, es para no vender humo de que vamos a campeonar. La verdad es que se hace difícil. Tienes que tener un técnico. Hemos hecho todo este análisis, está más casi 1 hora y media, hablando de que necesitamos un técnico con currículum. Pero también sería un El disparo en los currículum pies. de. También sería un disparo en los pies, porque si una de los lemas de Jorge Vidal es que cada año a año hay que ir mejorando paso a paso. Chuta, si este año terminaste en cuarto lugar, el próximo año tenés que pelear el primero. Po. No te puedes conformar con ser tercero, porque no tenés liguilla. No te sirve. ¿Cachai? No te sirve. Entonces, traer un técnico. A ver, mantener a Venegas es un disparo en los pies, para mí. Tener un técnico que sea una apuesta es un disparo en los pies. Tenés que tener uno probado. Uno que no quiera nadie en la B, uno que esté probado en la división, no sé, un Celedón, por ejemplo, un Jaime Vera, un Jeremías Viale, que hizo campañón con Brujas de Salamanca. No sé, po. Y te estoy dando 3 nombres que son de la división. Cornejo, Quintanilla, Quintanilla. ¿cachai? Ya tenéis nombres, o sea, tenéis técnicos que son probados, po, porque no va a ir a buscar un Víctor Rivero. No. No, ojo, otra cosa, yo no dije que lo llegado Valle, ¿eh? Lo llamaron de Valle. Lo llamaron. ¿Ya? Lo llaman. Ahora está la decisión él, porque él también dice, yo soy un profesional de esto. ¿Y qué pasa si el día de mañana ya no van quedando ofertas y está la de Valle? Ojo, Claro. ¿ya? El equipo de mucha edad, dijo de Jaime Vera por Osorno, sí, a eso se atribuye el bajón después del clásico. 9 jugadores en el plantel de este año por encima de los 30 años. ¿Ya? Ese es el dato, por si acaso. Claro, esa es la. ¿Ya? Sobre 25, o sea, sobre 30. Ya, y dijo lo mismo que dijimos nosotros. Después del clásico se cayó. ¿Ya? O Así sea, fue. no estábamos tan errados nosotros en la lectura. Francisco, usted tenía ganas de hacer una pregunta mágica. Una dinámica rápida, ya más que nada, para hacer algo reflexivo de esto. Voy con unos datos y les tiro la pregunta. Ya. Fernando Guajardo, rendimiento real, 54,7%, con el escritoriazo, 61,9%. Guajardo. Rodrigo Venegas, rendimiento del 43,3%. Si a ustedes, muchachos, les dan por elegir, ¿se quedan con Guajardo o se quedan con Venegas? Primera pregunta. Yo me quedo con Guajardo. Ya, perfecto. ¿Creen ustedes que...? ¿Guille, tú también? Sí. Ya. Ya, porque yo también, los tres nos quedamos con Guajardo. Y aquí es donde viene la pregunta clave. ¿Sienten ustedes que Guajardo sea el técnico para salir campeón? Entonces, ¿en este año? Es muy buena pregunta. Para el próximo año. No, para el próximo año. Es que no, Es más, hay que analizarla más. es que yo creo que no, ¿sabes por qué? Porque esa persona que lo sacó, que le tenía confianza y después no lo tenía, no creo que lo vuelva a buscar nuevamente. Ya, oye, ya sería ya una vuelta a Carnero Brutal. tremenda, ¿no? Brutal. Yo digo que
ni Nadia Comaneci daría para tanto. Yo digo que no por lo siguiente, porque Guajardo no pudo enderezar la mentalidad del equipo después del clásico, porque hasta donde al parecer ocurriría, hay mucho relajo por parte de Guajardo. Y tercero, no es el perfil de técnico de Provincial Osorno para salir campeón. No es el perfil. ¿Ya? Sí. Porque si tus refuerzos van a ser 80% juveniles que no vas a probar en el primer equipo, listo. Ahora Déjame seguir. otra cosa, Francisco, que uno va pensando después digiriendo los días. Muy buenas las preguntas. Y colocando hipotéticamente, y aquí nadie está remando el tema ya. Supongamos que Jaime Vera venga a Provincial Osorno. Supongamos. La lectura que te hace el tema de la edad de Provincial Osorno, eso te dice que no vaya a tener 9 jugadores arriba de 30 años en el plantel. Te está diciendo indirectamente eso también. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en los centrales de Puerto Montt, Rodríguez y Riveros, uno tiene 27, otro tiene 25, y los centrales de Osorno, Abarca con Lauler, uno tiene 36, y otro tiene 38. Entonces, algo te va diciendo también con eso. Ya te va diciendo que tal vez, no sé, me pongo en la cabeza de él, centrales más rápidos, que sean más jóvenes. Por ejemplo, ya, entonces, ojo con ese tema, con esa lectura, cuando los entrenadores, porque él ya está fuera de competencia, por eso también te da esos indicadores. El tema de poder tener, claro, jugadores de experiencia, pero todo cuando sobrellevar de buena manera. O sea, todo lo que es mucho a veces es complicado. Tiene que haber una coherencia, una fluidez en relación al tema de los rendimientos de los jugadores, sobre todo los que han tenido la posibilidad de estar en estos 2 años, más allá de lo que es el entrenador que pueda venir, que yo creo que ya lo tenemos claro en todo el lenguaje, que tiene que ser un entrenador ya de fuste, no como ha pasado en estas ocasiones. Obviamente, si queremos pelear el premio, el único premio que hay en esta división. Pancho. Sí, yo propongo la pregunta justamente por la reflexión que hay que hacer, porque ya aquí cerramos el 2025, al menos se cierra para todos por el PRO y el 2025 como análisis. Hay que pensar en el 2026. Y en ese pensar el 2026 hay que entender una cosa. Venegas no puede ser el técnico. No puede ser el técnico. Y Guajardo tiene mejores números, pero tampoco es un probado en la división. Y mira la historia reciente de la división. Víctor Riveros conociendo al plantel completo. Completo. Y mira dónde tiene a Limache ahora. Quintanilla, conociendo el plantel completo por 4 años. Y mira dónde los llegó a tener. Jaime Vera, un probadísimo en el fútbol chileno, armó el equipo a su gusto, obviamente con la billetera que te da Aníbal Mosa, pero la armó. Y mira lo que hizo en 2 años. Le agradecieron como el forro, pero mira cómo los dejó. ¿Qué te está diciendo eso? Experiencia y conocimiento, un probado. No necesariamente en la división, pero sí un probado en el fútbol chileno. Y nombres para eso hay. Para eso hay. Solo en el mejor de los casos, tráeme a la Nona Muñoz. En el mejor de los casos. ¿Ya? Pero un técnico que para mí calza en el perfil está en Jaime Vera. ¿Ya? Y aquí, insisto, yo me puedo llevar pésimo con él como persona, pero aquí la crítica es futbolística. Futbolística. Porque así como hemos criticado a Venegas, a Guajardo, a Ayala, a Polaco y a Matamala, vamos a criticar al que venga. ¿Por qué? Porque el fútbol es lo que nos llama a nosotros. Y yo espero también que la dirigencia sea el fútbol lo que prime, el beneficio de Provincial Osorno. ¿Ya? Y otra cosa, nuevamente el mensaje para Jorge Vidal. Si Jorge Vidal se mantiene en Provincial Osorno, muchas gracias. Qué bueno que se mantenga porque de verdad que lo ha hecho muy bien. Pero dejemos el buenismo de lado. Dejemos el buenismo de lado. ¿Ya? Y repito, hay nombres para buscar. Hay nombres para buscar todavía. Y tiene que ser ahora. El objetivo, como dice Pancho, y la política deportiva, Guillermo, te doy el paso, es primordial, que ojalá, tal vez, el comentario de este humilde espacio pueda hacer la misma sintonía con los que van a tomar las decisiones, que en este caso el directorio del Provincial Osorno. Sí, porque asumimos que ya están trabajando en aquello, que seguramente llamaron a Jaime Vera a preguntarle cuánto es su remuneración, y deben estar buscando otros currículum,
pero pensando en ese contexto, eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Asumimos que va a ser así. Esperemos que no traigan otro invento o alguien de confianza, pero tiene que tener experiencia. Yo creo que ojalá que estén demorando, pero tampoco que se excedan en el tiempo, que estén demorando en tomar una buena decisión, ¿ya? Porque entendemos que, hay dos cosas muy importantes, que es uno solo el premio, y que ya, yo creo que haya pasado un periodo en que ya conoce la división y que ha ido progresando, por lo menos en número en la tabla, no sé si en puntaje, pero sí en lugares. Y bueno, matemáticamente por un tema de descuentos, claro, porque seguramente me liquiesen el descuento y se quedan sobre los hornos, ya, pero un tema, lo que importa es lo real y que te lo que importa, y para continuar, hay que tener un técnico que tiene que conocerlo y hay que pelear por el ascenso, porque lo más probable es que sea, si es que no ocurra algo catastrófico, este 2026 va a ser la última año de la Liga 2D, o segunda división, como se oficial, y tienes que jugarte el todo por el todo. Yo creo que el otro año tiene que ser, si no fue porque lo intentaste, que ya trajiste refuerzo, llegaron hombres de casa como Lauli y Felipe Orellana, vamos, ya se analizaron los rendimientos, pero ahora ya tienes como una base, y hay 5 hombres que ya están fijos. Ya tienes que reforzar esos puestos. Usted lo conversó la semana pasada, arquero y los laterales que hay que reforzar. Pero para mí tiene que hacerlo el técnico. Primero que tiene que llegar como refuerzo es el técnico. No que empiecen a llegar nombres. Ya, pueden llegar renovaciones, ya que se renueva a Menezes, que se le va a renovar a Lauler, no sé, pero hombres que ya estuvieron en el plantel. Pero no hombres que la dirigencia, porque lo conozco, que tengo un contacto en Quillota, que tengo un contacto en Católica, en Temuco, y van a llegarte refuerzos o préstamos. La idea es que tengan la venia del DT. De ahí tiene que venir. Y priorizar que el 2026 tiene que ser, pero no tanto con la consigna de todos contra todos, no. Futbolísticamente tenemos que armar un plantel para salir campeones, y eso tiene que hacerse con tiempo. No vamos a estar armando el plantel en febrero, el torneo va a partir en marzo, y hoy día, en esa entrevista que hizo a Pailó, Polaco lo dijo muy bien. El capitán y referente dice que hay que partir con tiempo, porque independiente de que el torneo tenga pausa, que termine no sé cuándo, tiene que prepararse bien, se tiene que conocer, ¿ya? Y trabajar las cargas, y de ahí analizar el calendario y ver cómo trabajamos las cargas, porque es un viaje muy largo, no que este partido va a ser en más cerca, pero ahora va a ser prácticamente todos los viajes en la región O'Higgins metropolitana, y los 2 largos a Ovalle y Salamanca. El resto va a ser casi todo prácticamente acá. Yo voy a, voy a estar, vamos a tener harta cobertura por acá. Pancho, ¿tú querías decir algo antes? Sí, solamente mencionar porque también es importante un técnico con experiencia. Santiago Morning, Deportes Linares, Concord National, Brujas de Salamanca, y ojo con Santiago City, porque todos sabemos de dónde viene ese equipo y que se puede reforzar muy bien. Te estoy dando 5 equipos que pueden ser muy protagonistas y que nos pueden aguar la fiesta a Osorno. Así es, muchachos. Bueno, nos extendimos un poquito. Agradecer a Guillermo, agradecer a Francisco. Les digo que parece que no va a ser el último programa. Ya, porque ya. ahí en interno le voy a explicar por qué. Ya, pero hay alguien que quiere hablar. Ya. Me parece. Me parece que puede haber novedades también en relación a ese punto. Un abrazo gigante a los dos. Gracias por el año, ya el año completo. Gracias por el trabajo, por la disposición, el compromiso, la dedicación, y también gracias a ustedes que estuvieron detrás de pantalla de nosotros. Recuerden también, somos TPP. Vamos, en cualquier momento podemos tener información. Si no es así, que pasen unas lindas fiestas de fin de año. Y que el 2026 subamos a primera vez. Por favor. Por el Provi TPP.